¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenido a este año de La Bancada. Retomamos con toda la actividad legislativa aquí en la Cámara de Diputados, preparados para un mes de sesiones extraordinarias muy intensas y con mis compañeros de siempre. Señor Leo Fredes, ¿cómo le va? ¿Bien? Hola, Cantando, ¿qué tal? ¿Temporada? ¿Qué número de temporada en el Congreso la tuya? Y estaremos cerca de la 30, ¿no? ¿30 o 30... más? Me parece que ya estamos 30 y pico, ¿no? Sí, 32, 33. 32, 33. Estuvo intervalo, Cantando, no. ¿Algún intervalo? Bueno, sí, de la primera a la hora pasaron 33 Creo que temporadas. la primera vez que vino fue a principios del 93. Epa, estamos en 2006, Pero después... 32, 33. Imaginemos las extraordinarias de aquella época. Vamos a contar un poquito, sí. Todavía empezaban en mayo. Claro, empezaban las ordinarias. El 1 de mayo, sí, hasta un año o 2 años más, hasta el 95. Claro, hasta el 95. Bueno, señora Jessica Calcaño, señorita, para que no me reten. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Pasó bien el verano? Bien, muy bien. Usted no tiene 33 años acá, ¿no? No, para nada. Mi experiencia es muy modesta. Es muy modesta. Post pandemia, aparte. Post pandemia. 4 añitos, por ahí estamos. Así pero que bueno, nada, voy a aprender también de mis colegas. Títulos del día. Pedro Líguez asumió como nuevo titular del INDEC. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se mantendrá la fórmula actual para calcular la inflación. Sesiones extraordinarias. Mañana el gobierno realizará una reunión para reordenar el calendario. Modernización laboral. La jefa del bloque, Patricia Bullrich, del bloque oficialista, se reunirá a las 15 horas con los bloques dialoguistas en el Senado para llegar a un acuerdo. Bueno, decíamos recién la noticia de lunes, en esta etapa de sesiones extraordinarias, el mundo siguió andando, pero desde este lunes 2 de febrero empieza formalmente el periodo extraordinario de sesiones, pero la primera noticia no estuvo acá en el Congreso, sino en el Poder Ejecutivo, porque el titular del INDEC, el exdiputado o diputado nacional mandato cumplido, como se dice habitualmente, Marco Labaña, dejó de ser el titular del organismo de estadísticas y fue reemplazado por Pedro Líguez. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó esta noticia. También lo hizo por la noche el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y ambos aclararon de que no cambiará la medición del índice de inflación. Había alguna suspicacia respecto a que si se cambiaba el índice, porque todavía se usan los parámetros del año 2004, las ponderaciones del año 2004, y había algunas especulaciones de que si se cambiaban y por ahí el índice daba distinto, podía llegar a haber algún tipo de suspicacia. Entienden los funcionarios que el índice no debería variar demasiado, pero bueno, hay una cuestión referida a los servicios públicos que seguramente tengan otra ponderación en el nuevo índice. Son 20 años, son otros consumos, ya 22, y seguramente hay intenciones de revisar esta estadística. Es difícil comunicar esto porque efectivamente el cambio de estadística, el cambio de ponderación puede derivar en números diferentes y generar que la oposición haga algún tipo de especulaciones. Hay de hecho ya pedidos de informes realizados por los bloques opositores. Seguramente, me animo a decir, ya en marzo, cuando el jefe de gabinete, Manuel Adorni, tenga su primera visita como jefe de gabinete del Congreso, va a tener que hablar de eso. Nuevo titular entonces del organismo estadístico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, conocido como el INDEC. Señora Calcaño, ¿qué expectativa tenemos de lo que tiene que ver con el comienzo de las extraordinarias? ¿Hay algún tipo de idea de que pueda haber una sesión en diputados y una en el Senado? ¿Te parece que la actividad puede ser todavía mayor? Cámara de Diputados arrancó tranquilo. El plan que tiene más bien el presidente de la Cámara, Martín Menem, es tratar de conformar dos comisiones centralmente que pueden estar involucradas en el tratamiento del régimen penal juvenil, que fue el último tema en incluirse en las sesiones extraordinarias del mes de febrero. Estamos arrancando un nuevo año, el 2026. Son familia, niñez y juventudes, y también la de justicia, porque después presupuesto de Hacienda y legislación penal ya fueron conformadas para el periodo extraordinario de diciembre. El de
legislación penal por el proyecto de inocencia fiscal, que bueno, obtuvo la sanción definitiva antes de que termine el año, el 2025. Así que está abocado sobre todo Martín Menem a tratar de conformar esas comisiones, esas 2 comisiones, y evaluar si a partir de la semana que viene se puede empezar el tratamiento, si es que efectivamente se confirma que ingresa por la Cámara de Diputados, porque ahí había una disputa también, porque bueno, Patricia Bullrich, que era la titular del Ministerio de Seguridad, también, bueno, había intenciones de que ingrese por el Senado. De hecho, uno de los temas, digamos, un caso muy dramático de un joven que fue asesinado en Santa Fe. Bueno, la familia también se reunió con Patricia Bullrich, de este joven de 15 años. Bueno, fue un poco el que desató que este tema avanzara. Vamos a ver seguramente unas placas en breve con Jessy, pero Leo, te tengo que preguntar, el Senado también tiene como foco, y ahí sí, no hay dudas, porque se está discutiendo el proyecto de reforma laboral. Ahora a las 3 hay una reunión. ¿Qué expectativa tenés? La expectativa es, bueno, fundamentalmente la que tiene la presidenta del Bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en ver qué votos tiene y cómo sigue este poroteo. Está dependiendo un poco de las respuestas que se le da, sobre todo el Ministerio de Economía, de Luis Caputo, en lo que tiene que ver con este capítulo de ganancias que incluye a los gobernadores. Lo que tiene esto que se introdujo dentro de la reforma laboral, que es un poco un apartado que tiene que ver con lo fiscal, no termina de convencer a los gobernadores y no lo quieren tener como moneda de cambio para decir, bueno, la legislación laboral, los derechos de los trabajadores, las inquietudes de las empresas, se va a negociar con esto. De hecho, hoy Sergio Silioto, de La Pampa, que tuvo que tuvo el gobernador de La Pampa, que tuvo una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, cuando salió de la reunión dijo, hablamos del tema de los fondos que tienen que girar a la provincia, del tema de las obras que tienen que girar a la provincia y, punto aparte, dijo el gobernador, sobre la reforma laboral. Se habló, pero nuestra doctrina, nuestro pensamiento desde el Partido Justicialista es que no acompañamos esta política por una cuestión de base, una cuestión doctrinaria y una cuestión de cómo se entiende el mundo del trabajo. No fue el mismo caso de algunos gobernadores que habitualmente son aliados al gobierno, como el salteño, el catamarqueño o el tucumano, que también son de origen peronista, que por ahí cuando te dan la respuesta sí te mezclan los dos temas y dicen, bueno, estamos negociando la reforma laboral porque por allí se habilita tal cosa o tal otra que tiene que ver. La sensación que como el gobierno tiene los votos para la reforma laboral, involucra otros temas a riesgo de que se caigan. Pero recién decías La Pampa y el gobierno ya oficializó hoy a través de un decreto de necesidad de urgencia que tarde o temprano va a tener que tratarse en el Congreso la emergencia ígnea, esto es por los incendios que se conocieron en la provincia de Chubut, pero también abarca esta medida al resto de la Patagonia, esto es Río Negro, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz. Es uno de los decretos de necesidad de urgencia que nos dejó este verano, o que tiene este verano. Los otros llegaron casi sobre fin de años. Eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, y el nuevo sistema de inteligencia de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Insisto, estos decretos, tarde o temprano, llegan al Congreso. O sea, si una mayoría de cada una de las cámaras lo quiere tratar, lo trata, y si lo quiere rechazar, lo rechaza. Si ambas cámaras lo rechazan, el decreto se anula, y si esto no pasa, el decreto sigue, porque tiene, en este caso de forma tácita, aval parlamentario. Pero recién, Jessica... Una aclaración, Mauri, por el tema de la emergencia ígnea en la Patagonia. Hay un primer decreto del 30 de enero donde se incluyó a Chubut, a Neuquén, La Pampa, Río Negro, y lo que hizo el día de ayer fue incorporar a la provincia de Santa Cruz a esta emergencia como una ampliación, digamos que, bueno, ahí hay cuestionamientos del lado de la oposición porque dicen no es que está dando recursos inmediatamente, sino que es una emergencia que le permite al gobierno, bueno, movilizar diferentes recursos humanos y eventualmente también económicos para paliar la situación, y es por un año la emergencia. Sí, y ahí lo que debate el Congreso es la constitucionalidad de esta medida. Y va a ser polémico porque si son medidas impositivas, supuestamente no podrían pasar por decreto. Esto estoy pensando en voz alta, no escuché a nadie decirlo, pero sí sé el tema de la materia vedada, que es impositiva. Esa sería la discusión que tiene que dar la comisión, no sobre el contenido, ¿no? Esto seguramente va a pasar cuando se cree la comisión, y si no puede llegar directo al recinto. Pero decíamos recién reforma penal, reforma de la ley del régimen penal juvenil,
uno de los temas que puede llegar a ser parte de extraordinaria. En realidad hay una ampliación del temario de hace una semana que no es específico en cuanto al proyecto, deja abierto que puede ser cualquier proyecto. Tuvimos un proyecto de Patricia Bullrich hace 2 años, pero quien se estudió todo durante enero, ya desde el 30 de diciembre empezó a estudiar la historia del régimen penal juvenil en Argentina. Jessica Calcaño. Todas mis vacaciones estudiando. ¿Cómo extraño tu precisión? A ver. No, primero para recordar, Mauri y Leo, que el proyecto original del Poder Ejecutivo es del año 2024. Lo que tuvimos en el año 2025 fue el dictamen de comisión aquí en la Cámara de Diputados, que fue abordado por 4 comisiones que, recuerdo que en su momento la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de ese entonces, que es la misma que en este periodo, que es la diputada Rodríguez Machado de la provincia de Córdoba, destacaba que son 4 comisiones muy numerosas, porque son Legislación Penal, Justicia, Familia, Niñez y Juventudes y Presupuesto y Hacienda, que fue un dictamen debatido prácticamente por toda la Cámara de Diputados por la cantidad de integrantes que tienen estas 4 comisiones, y destacó también en su momento la diputada que preside también este año Legislación Penal. No me gusta. ¿Qué? ¿Qué no le gusta? Estás distraído. No, pero que no me gusta la conformación de las no comisiones. No entiendo que haya tantas comisiones. Sí, que haya 46 comisiones, ¿te parece que...? Que haya tanta cantidad de comisiones. Tanta cantidad de comisiones. No es que no me gusta, me parece que hace a la dinámica legislativa achicar un poco, porque algunas están creadas, y lo hemos hablado muchas veces, para hacer un reparto de premios políticos o de un toma y daca, de dar lugares de poder, módulos para empleados. O sea, eso pasó en el Senado en el 2002. Se hizo una reforma por la que se achicaron de 45 a 15, después volvieron a aumentar un poquito más hasta 20, 21, contando alguna especial que hay actualmente. Acá se propuso muchas veces, incluso esta gestión en su momento tiró como un bosquejo de que pretendía avanzar en ese sentido, pero por ahora sigue todo igual. Digo, no trabajan las 45, no hay espacio físico para y temporal para que trabajen las 45, a no ser, y también lo hablamos mucho con vos, que se trabaje como en pandemia, haciendo algunas virtuales lunes y viernes. Tremendo, impecable, la verdad. Inapelable. No sé, claro, ahí está la voz de la experiencia. No puedo meter bocado. O sea, bueno, 4 comisiones, justamente lo que dice acá Jessy, es que esto que decía recién Leo, como son muchas comisiones, parte de lo que dice Leo, la consecuencia que dice Jessy es la cantidad de diputados que hay. Cuando haces un plenario de 4, es enorme, es muy difícil dictaminar. El tema es que si vos haces ley penal juvenil y no convocás a la de justicia, ¿para qué la tenés? Claro. Además, Mauri, una cosa, ¿no? Vos en estas comisiones... Te vale, ya está. Te voy a dar algo sobre lo que viene hablando ustedes. No. Digo, 145 diputados tenés. Ponele que alguno esté repetido, ¿no? Que, bueno, o sea, algunos menos, pero son 145 firmas. Sido más, entonces. Pero ponele que sean 130, 145 máximo contando los repetidos, son menos porque puede haber unos 135. Más de la mitad de la Cámara. Más de la mitad de la Cámara va a estar ya diciendo en la comisión cuál es su postura. Es decir, la comisión está por otra igual cosa. No todos hablan, ¿sí? Ponen la firma, tienen que poner la firma en el dictamen. Con la firma ya decís cuál es tu Está para otra intención. cosa. La comisión lo que hace es un pulido de los proyectos. Claro. Más que nada, si tienen errores, si quieren cambiarse, se pueden cambiar todos. Pero no es la que da el veredicto final. Y si van casi todos a la comisión, se termina dando. Bueno, esto en el Senado no pasa, como dice Leo, va a pasar acá esto, que vuelve a pasar ahora, decís vos. Sí, o sea, perdió estado parlamentario este dictamen que es de mayo del 2025. Como terminó ese periodo, tiene que volver a reunirse el plenario de comisiones de las 4 y volver a dictaminar. Ahora, una salvedad importante y que puede ser que ya es materia de discusión. El proyecto original del Poder Ejecutivo lo que proponía era bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. El dictamen que se emitió en el 2025 llegó a un acuerdo con distintos especialistas que participaron, todo, de que sea en 14 años que se fije. Entonces, ahí puede ser que está el debate de los que defienden el régimen actual, quienes defienden 14 años, y el Poder Ejecutivo que en principio está defendiendo que se mantenga la propuesta original en 13. Veremos si finalmente puede llegar a un consenso. ¿Están los votos acá para que sea de 13? Creo que no. ¿Vos crees que no?
Creo que no, pero habrá que ver con la nueva conformación, digamos, o si hay algún cambio. El tema es que, bueno, se trabajó bastantes meses, ¿no? Este dictamen con especialistas y llegar a distintos acuerdos. Lo que les propongo es repasar por un lado, porque decíamos, bueno, está el caso de Jeremías Monzón, este joven de 15 años que fue asesinado por 3 jóvenes, una joven de 16, que es lo que, bueno, está por lo menos ahora desarrollándose la investigación, y 2 de 14 años, con lo cual a partir de este caso, Patricia Bullrich, bueno, se reunió con la familia del joven y se propuso esta iniciativa de retomar el régimen penal juvenil e incorporarlo en las sesiones extraordinarias. Vamos a ver en la siguiente placa, acá en esta, cómo funciona, cuál es el régimen penal. En la actualidad es un régimen que rige desde 1980 y hay unos decretos complementarios. La última dictadura hizo el actual régimen penal juvenil. Así es. Los famosos decretos ley que se hacían porque no estaba este Congreso abierto y lo que había era una comisión de actividad legislativa en uno de los sótanos que pasaba papeles. En ese contexto se hizo la ley penal juvenil que está vigente. Claro, así es. Y dice, los menores de 16 años no son punibles. Ahora, cuando hay algún delito cometido por menores, actúa un juzgado de menores. No es que no pasa nada. Digamos, porque también eso, digamos, es parte por ahí de algo que escuchamos. Bueno, es como pareciera que si un menor de 16 años comete algún delito, queda totalmente impune. Bueno, no, interviene un juzgado de menores, está la posibilidad de que vaya a un instituto de menores. Lo que no hacen es tener un proceso penal. No tiene un proceso penal. Claro, exactamente. Que eso es parte del argumento que también utiliza el oficialismo, el PRO, que ha impulsado esto para decir, bueno, nosotros queremos darle garantías. Dicen, hoy este régimen está caduco porque dicen, utilizan como argumento de que queda la arbitrariedad de un juzgado de menores si lo mandan a un instituto de menores o no, sin tener garantías procesales. Entonces que este régimen de alguna manera les daría esa posibilidad con un abogado, un tutor, etc. Y aparte lo que se habla es de que hay una natural presunción de inocencia hoy en los menores. Y eso es un problema porque el menor sigue cometiendo delitos hasta que un día es mayor y en el medio no hubo una posibilidad de alguna manera reinsertarlo a la sociedad, de separarlo y reinsertarlo. Hay una presunción de inocencia por ser menor. Bueno, y ahí igual hay infinidad de debates que se han dado en las comisiones, ¿no? Porque están también muchos especialistas que participaron del debate dijeron, dieron datos de que no hay cifras muy altas en la Argentina del delito en los menores y que tampoco, bueno, y hay también condiciones estructurales de pobreza, de posibilidades de futuro, digamos que hay otros factores que habría que incorporar al debate. Digo, hay distintas campanas, pero por lo menos para plantear algunos argumentos de uno y otro lado. Esto es cómo funciona hoy en día. ¿Qué es lo que propone el dictamen? Que es lo último que tenemos, ¿no? Es el último consenso. Ese dictamen se cayó. Sí, se cayó, pero... Él propuso el dictamen, aclaremos, caído. No es lo que se va a debatir cuando se abran las comisiones. 77 firmas de las 145 que decíamos. Hubo 77 porque algunos aliados estamparon su firma, algunos lo hicieron en disidencia, planteando algunas cuestiones en lo que tenía que ver con lo que dice Jessy. Con la Cámara anterior. Con la Cámara anterior. El 40% de los integrantes de la Cámara anterior, 45 creo, no están. Claro. O sea, es una Cámara un poquito nueva esta. Sí, pero lo que es sintomático, me parece, de este dictamen es que tuvo la firma de La Libertad Avanza, el PRO, el radicalismo, tuvo en disidencia la de la Coalición Cívica, de Encuentro Federal, Innovación Federal, Democracia para Siempre en su momento, que hoy está en lo que sería lo que fue Provincias Unidas. Bueno, hay, los únicos bloques que no acompañaron y que rechazaron el dictamen de mayoría fueron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, y en el caso de Unión por la Patria con la particularidad de que hay un sector que responde más al Frente Renovador que acompaña más bien la iniciativa. Los 14 acompañan. De todas maneras, creo que el PRO y la Libertad Avanza hubieran firmado el de 13, están dispuestos, y en el resto de la oposición, el PRO y la Libertad Avanza hoy por hoy tienen 95 y 16, ¿no? Si mal no recuerdo. Claro, exactamente. Algo así sumados, tenés que llegar a 129, te falta un poco.
O sea que necesitas ese tramo de aliados que quiera 13 años de edad de imputabilidad. Si eso ocurre, será 13, si no será 14. Claro, bueno, ahí vamos a repasar, si les parece, algunos Sí. puntos de lo que plantea el dictamen de mayoría. Dice que la edad punible sea a partir de los 14 años y que los delitos con penas menores a 3 años de prisión tengan como distintas variantes de penas, ¿no? O sea, que los menores de 14 años hagan tareas comunitarias, reparación de daños, prohibiciones, tobillera electrónica, prohibiciones, digo, de acercarse a la víctima, por ejemplo, etcétera. Y cuando son delitos con penas mayores a 3 años de prisión, ahí aparece la opción de la prisión, ¿no? Por supuesto que en el dictamen dice siempre hay que intentar priorizar otras alternativas que no sean la prisión, pero está la opción. Ahora, lo que sí quedaría, o sea, sería un cambio importante, por ejemplo, hoy alguien de 17 años, si comete un robo simple, no tiene posibilidades de, digamos, tener una pena de prisión. Con digamos, este dictamen de mayoría se avanza, si bien no sería la prisión, sí tendría un proceso penal y podría ser juzgado, condenado, con algunas de estas variantes que enumeramos aquí. Vamos a la siguiente placa para ver otro de los puntos. Dice que solo para delitos graves se establece una pena máxima de 15 años de prisión. Está terminantemente prohibido para estos casos que sea perpetua, por supuesto, por eso se pone esta pena máxima. Y acá hay un punto importante y que es lo que hace también una cuestión presupuestaria, que es que todo esto tiene que ser con establecimientos separados de los adultos. Es decir, en caso de que un menor, alguien de 14 años, tenga una pena de este tipo, tiene que ser en una prisión separada y todo esto hay que construir La mayor parte de las cárceles son de las provincias, recordemos. Claro, y también una justicia especializada, donde tiene que haber, digamos, para respetar las convenciones de los derechos del niño, también que tengan jurisprudencia y determinada expertise para abordar este tema con distintos especialistas. Bueno, se necesita una justicia especializada que también necesita recursos, por supuesto, ¿no? Entonces ahí está también un poco el debate, lo que trabó en su momento, en el año 2025, un poco que llega al recinto esta iniciativa que había conseguido bastante consenso en las comisiones. Así que este es un poco el panorama, por lo menos para repasar de qué estamos hablando. La última iniciativa a la que se llegó a un acuerdo aquí en la Cámara de Diputados son esos puntos centralmente. Veremos si hay posibilidades de avanzar. En principio sería por la Cámara de Diputados. Gracias, Jessy. De nada. Una pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones,
Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas.
Seguimos en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados en este retorno de Diputados TV, siempre con todo el detalle de lo que pasa en el Congreso, que empezó este lunes el periodo de sesiones extraordinarias del 2 al 27 de febrero. Ya tuvimos en diciembre, no tuvimos en enero y desde marzo, recordemos, 1 de marzo se abren las puertas de ambas cámaras del Congreso y de las comisiones para que la mayoría decida qué hacer. O sea, cualquier diputado puede presentar proyectos cuando quiere, inclusive en extraordinarias. Desde el 1 de marzo se puede tratar cualquier cosa en cualquier momento, siempre que haya número, ¿o no, Calcaño? Porque si no hay número no puedes hacer nada acá. Nada. La gente se enoja a veces y dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué tal? Bueno, si no hay consenso, no hay consenso. Ya. Así es. Imagínate cada aspecto de nuestra vida. Yo siempre le digo a la gente que quiere entender cómo funciona esto, nunca me prestan atención, pero bueno, digo, imagínate si cada aspecto de nuestra vida tenemos que negociar absolutamente todo. O si llegás a un trabajo, el único lugar que funciona así puede ser un hogar, donde uno negocia te iba a decir, todo. El matrimonio. Lo más parecido a esto es un matrimonio, pero en lugar de 2, entre 2,57. Sí, claro. Vos negociás todo. Sí. El que tiene mayoría, gana. ¿No? Y aparte un Congreso muy fragmentado, ¿no? También. Ahora menos, ¿eh? Ahora menos, pero igual hay mucho monobloque, mucha negociación con los gobernadores. Ahora lo estamos viendo con el tema de la reforma laboral, que el gobierno, Santilli está haciendo su gira por distintas provincias. También porque, bueno, el tema del capítulo fiscal metió algo de ruido y necesita juntar las voluntades ahí. Sí, justamente de eso recordemos, a las 3 de la tarde, 15 horas, hay una reunión que se usa en la sala. Patricia Bullrich me río porque la practicidad que tiene Bullrich a veces es para imitar. O sea, tiene un despacho bastante chico, entonces ¿qué hace? Hace las reuniones con la oposición dialoguista en el despacho de la UCR, que es grande. La UCR tiene despacho grande porque en una época tenía un bloque más grande y en el bloque del Senado no le quedó tan chico, tiene 10 integrantes. Y ahí quienes representan un total de 44 senadores sobre 72, o sea, mayoría sobrada, la mayoría es 37, van a tener una reunión, Leo, para ver si llegan a un acuerdo, ¿no? Claro, exactamente. Allí se va a ver un poco, se plantear cuál es la posición de cada uno. La idea de la ex ministra de Seguridad es tratar el tema en extraordinarias, pero algunos aliados opositores de las provincias ya están diciendo, y si mejor esto pasa para marzo. La prisa un poco de Patricia Bullrich tiene que ver con que se habilite el tema en el plenario de la Cámara sin que se pueda incluir ninguna otra cuestión. Vos hablabas al principio del programa lo que tiene que ver con los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, que están dando vuelta, fundamentalmente el que tiene que ver con la Agencia de Discapacidad y el del Sistema de Inteligencia, que apenas la oposición tenga las sesiones ordinarias, es decir, a partir del 1 de marzo, ya puede decir, queremos que esto esté sobre la mesa de debate. Bueno, durante febrero, Patricia Bullrich y el oficialismo, La Libertad Avanza en el Senado, tiene ese changüí de que solo van los temas del Poder Ejecutivo. Entonces, por eso también está la prisa. Hay un debate sobre eso, ¿no? ¿Un debate? Respecto a que los decretos, sí, también, como son una medida reglamentaria, podrían incluirse. No hay antecedentes. Lo que pasa es que tienen que tener mayoría. O sea, hay antecedentes de pedidos que naufragaron. Lo que pasa es que si vas a discutir reglamentariamente, yo me pongo en lugar de un opositor. Para hacer una discusión reglamentaria espero el 1 de marzo y listo. Claro. No tengo la discusión reglamentaria, me evito un problema. Es para hacer un poco pasa de que en su momento política. estuvo el de los fondos reservados de la CIDE, que había un apuro también. De hecho, en agosto. Cuando se rechazó, afuera, casi que se habían utilizado todos esos recursos, digamos, adicionales que se le habían dado. Entonces, bueno, también a veces está ese debate en el Congreso, de apurarse a rechazar un decreto. Claro. Sí. Y para dar una señal política, digamos, más allá de que después pueda no pasar en la otra Cámara, o lo que vos decís, llevar a una cuestión reglamentaria que por ahí dura una semana hasta que se llegue a concretar el fin, pero decir, instalar el tema políticamente y tenerlo en agenda. Lo cierto es que hubo un debate sobre un nuevo régimen de DNU, varios proyectos, se aprobó en diputados, y en el Senado no se aprobó. Y la verdad que en el Senado no había tanta gente interesada. ¿No fue al revés? Tema. Me parece que fue al revés. ¿Fue al revés? No, se aprobó en el Senado. Sí. Se modificó en diputados. Se modificó en diputados. Se modificó, y ahí en el Senado no se tomó ninguno de los dos casos. O sea, se cajoneó en el Senado. Exactamente. No y porque muchos piensan, y si algún día soy gobierno... Y claro. Complicado. Sí. ¿Qué me voy a dar complicado? ¿Qué hago con esto?
Todo, Sí, aparte sí, de los sí. gobiernos anteriores también han utilizado mucho la herramienta del Claro, decreto. ninguno. Todos los que siendo oposición dicen, uy, los DNU, ¿cómo usan el DNU? Después cuando llegan al gobierno dicen, mirá Pero, qué lindo esto. Yo entiendo que por ahí tiene cosas un poco excesivas el sistema actual, como de la no temporalidad de la discusión. Lo que más me hacía, lo que más me gustaba era el tema de la temporalidad, que sea un decreto que dure, como es una necesidad de urgencia, se supone que no tiene que ser por tiempo indefinido. Claro. Pero me gusta aclarar siempre que si un decreto está vigente es porque la mayoría de ambos recintos así lo quisieron. Y si la mayoría de ambos recintos no se reunieron para rechazarlo, también es una voluntad. También Por es una supuesto. voluntad. El silencio y la Claro, la y no omisión. convocar al rechazo es una. Porque si no se escucha, ¿no? Porque está en un decreto, pasó por encima del Congreso. Es mentira. Básicamente falso. Un decreto no pasa por encima del Congreso. De alguna manera es una provocación para el Congreso. Puede ser interpretado como una provocación y el Congreso puede decir, ¿sabes qué? Te lo elimino Pasa como hizo que, muchas veces. Ojo, ahí el cuestionamiento que hacen sectores de la oposición es que dice es más fácil es más fácil sostener para un oficialismo un decreto de necesidad de urgencia que sacar una ley. Entonces por eso dicen hay que cambiar el régimen de los DNU. Lo que pasa porque es que el opositor que es dice eso- desproporcionado, digamos, los Claro, tiempos que sí. lleva uno, y Sí. o sea, los requisitos que tiene uno y los requisitos Claro. que tiene otro. El opositor que dice eso es porque no puede juntar mayoría, discúlpame. Además, Porque los por opositores que han supuesto, juntado pero- mayoría, eso que me decís del DNU de la CIDE, le pegaron un mazazo en 48 Sí, horas. sí, no titubearon y fue No totalmente titubearon, expreso. O sea, se juntó una mayoría. El tema es cuando no Sí. tenés una mayoría, porque Se hay... juntaron distintas condiciones políticas también para que haya muchos no oficialistas que estén enojados con el No, oficialismo. fue clave el voto del PRO en ese en esa rechazo de agosto de oportunidad, 2024. Claro. El PRO que viene con antecedentes en su gobierno de espionaje, de Mauricio Por eso Macri digo, no involucrado, dependía digo. del tema, O sea, sino que había condiciones Claro. especiales. El tema es que el sistema actual de DNU lo que hace es proteger al aliado por omisión. Pero por eso estamos nosotros, los periodistas, que podemos decir, bueno, no se genera una mayoría porque determinados bloques quieren y determinados bloques no. Claro. Pero no es que el gobierno puede tener un DNU eternamente si no es con la anuencia del Congreso. Sí, pasa que ahí también hay un debate sobre lo del DNU, digo, para aclarar también a la audiencia que cuando se rechaza un DNU no es retroactivo. No tiene Los efecto efectos, retroactivo. o sea, es decir que por ejemplo, el DNU 70-2023, no es que si se Está vigente, rechazara ¿no? ahora, está vigente, si se rechazara ahora, todo lo que se hizo desde el 2023 hasta ahora, ya está, Y no, pasó, porque, digamos. Porque la mayoría del Congreso no lo quiso rechazar. Claro, o sea, es como o sea, desde ahora en más dejaría de regir, pero todo lo que pasó anteriormente se mantiene. Lo rechazó el Senado. Aparte de lo que tiene, acordémonos. lo rechazó el Senado. Y lo que tiene de fácil de rechazar un DNU es que ni siquiera ni siquiera tenés que esperar al dictamen de comisión. O sea, si pasan 10 días Claro. hábiles, lo rechazás sin dictamen de comisión. O sea, fíjate lo fácil que es. Si tenés una mayoría, ¿no? O sea, te juntás y lo rechazás. Ahora, si no tenés una mayoría, no te podés enojar porque el gobierno... O sea, sí, le podés decir al gobierno, che, en lugar de meter decreto, déjame aunque sea discutir. Pero no podés hablar de que no sos... de que el Congreso... Pasa que no le da tiene la que ver con eso, posibilidad, ¿no? o sea, el tema la posibilidad del silencio le da la posibilidad al Congreso de silbando bajito, sin dar la cara, digamos, de por qué uno defiende un decreto. O sea, no obliga al Congreso a El pronunciarse. aliado silencioso. Claro, el no obliga al aliado Congreso a silencioso. pronunciarse. Bueno, pero Ese algunos es Se el que- cobija el aliado silencioso. Algunos que acompañaron el DNU más emblemático de este gobierno, que como decía Jessy es el 70 del 2023, que es un mega DNU, digo, muchos de los que no dieron el aval en diputados fundamentalmente, porque decíamos que Senado sí lo rechazó, los que en el diputado hicieron este silencio, digamos, al final del año pasado, en campaña, bueno, mediando el año pasado, en campaña electoral, decían, pero cómo abusa el gobierno, pero el gobierno hace esto, el gobierno... Y son los que hicieron ese silencio, digamos. Después, en la Eso es campaña... una voluntad. Lo que dice Leo es parte de una voluntad Claro, del legislador. Claro, Hay pero que sin dar la decodificarlo. cara. Bueno, pero Esa es la voluntad del diferencia. legislador. Y el Congreso tiene que dar la cara, decir, bueno, yo defiendo el Claro. 70-2023 por esto, por esto, por esto y por esto. Cambio, hoy vos decís, bueno, nadie se pronuncia, uno no sabe. No convoca, no no se se sabe quién convoca, está a nadie se favor, quién está en expresa. contra. Me gustaría que haya una sesión en Un determinado... debate, claro. Claro. O sea, que haya Digamos, mis públicamente una fundamentos discusión. son, tengo que acompañar al gobierno porque recién empieza. Bueno, tengo que- por si alguien se perdió, este debate existió, tuvo 3 votaciones y se planchó en el Senado
Igual creo que no se Sí, cayó. sí. Ah, sí, no se cayó. Puede volver el Tiene- senador. Ah, Sí, no se cayó. Hay que ver Sí, con qué proyecto puede. se tomó de base. no, porque si fue tratado en el si fue recinto, tratado en el tiene recinto, más tiempo. Sí. Tiene más tiempo, pero no vimos Un año voluntad más, ni sí. siquiera con el anterior Senado. Básicamente Unión por la Patria no parecía muy interesado. De hecho, Claro, es esto lo no que lo inicia decíamos. Unión por No. la Patria. Y si el Así día de es. mañana soy gobierno, Claro. ¿qué hago con esto? Bueno, recién decíamos emergencia ígnea por los incendios en Chubut y iba a decir Erika, no sé por qué iba a decir Erika, Jessica Calcaño, de algún modo nos aclaró que lo que se conoció esta semana fue una ampliación de este decreto que ya había sido firmado hace un par de semanas. Inicialmente era para la provincia de Chubut y se extendió a toda la Patagonia, ¿no? Sí, lo que se agregó es Santa Cruz. Claro. En el día de ayer. Antes ya estaba Río Neuquén, Negro, Neuquén, La Pampa. Y Chubut, que Chubut, bueno, es la más afectada. Todos vimos, bueno, Puerto Patriada, Cholila, que es el lugar un pueblo que estaba quedando encerrado por el fuego. Hay altas temperaturas en la Patagonia, pues Esto todavía es inédito, viento ¿no? y poca agua porque no hubo buena temporada de nieve en el invierno. Entonces hay poca agua también. Ay, Dios, porque es En poca lo que agua son, porque claro. no hubo nieve. A su vez Claro. las temperaturas de las Patagonias son las más altas de la historia, dicen, ¿no? Más o menos, sí. Y encima el viento no cambia. Y no llueve, entonces tenemos todas las condiciones para que se complique el tema o sea, una vez que se ¿No se puede desarrolla. prevenir eso que va a seguir a la Patagonia? El tema son los pinos. Los Claro. pinos, Amplíame un poco, porque- o sea, cuando sacan el bosque nativo y se plantan muchos pinos, hace que sea más fácil por las piñas, todo que es como que disparan Más chispas. ignífugo. Sí. Claro, y hace que sea todo más inflamable. Y además bien, lo que sí. dicen es que después de cada incendio crecen más rápido los pinos. Claro. Entonces, bueno, ahí hay un tema que hay que también abordar más estructuralmente. Y bueno, después están las sospechas, por supuesto, también de zonas que quieren, digamos, de negocios inmobiliarios y demás que siempre se genera sospecha. No, decía que Chubut, se dice que es el foco y se mira mucho Chubut por esto que dice Jessy de la forestación y en el poco espacio, en las pocas hectáreas que se está dando el hecho. Pero La Pampa, en cuanto a cantidad de superficie, es la más afectada. Lo que pasa que obviamente claro. no tiene tanto pino, no tiene tantas forestaciones, más bien pastizales y zona un poco más árida, lo que es el oeste de La Pampa. Entonces no está en las primeras planas de las noticias, pero en superficie La Pampa es la más afectada. Bueno, decíamos que uno de los temas que va a haber seguramente de acá en adelante es la definición de un cargo que quedó vacante, que es la vicepresidencia tercera de Sí. la Cámara. Y esto es porque no sabemos cuál es la tercera fuerza. Nosotros estamos todo el día acá y todavía no sabemos cuál es la tercera Claro. fuerza de la Cámara de Diputados y un poco Fredes nos va a excusar con esta Sí. pelea, que es una pelea por ahí menor para la Exactamente. gente, pero que influye en el reparto de lugares, ¿no? Y hasta los propios diputados, porque si vos mirás cómo quedó polarizada esta Cámara, fundamentalmente en estos 95 y 93 que tienen La Libertad Avanza y Unión por la Patria, allí tenés a gran parte de 190 diputados de los 257 de la Cámara. Se hace una distribución de 4 cargos, la presidencia le queda al oficialismo, en este caso Martín Menem de La Libertad Avanza, la vicepresidencia continúa Cecilia Moró de Unión por la Patria, que es la segunda fuerza, la vicepresidencia tercera otra vez para La Libertad Avanza, en este caso Luis Petri, que vuelve a ser autoridad de la Cámara, había sido hace algunos años tenido una vicepresidencia por la Unión Cívica Radical, y el cuarto lugar vos digas, bueno, pero si Unión por la Patria tiene 93, tiene 2 menos que La Libertad Avanza, se la podrían dar. Si Unión por la Patria dijera, mirá, mi número es 93, y el que sigue en tercer y cuarto lugar tiene 22 cada uno, si la quisiera pelear hasta podría tener argumentos, pero ahí entra lo que vos decís. ¿Y es tan importante el cargo? ¿Qué te da? ¿Te da alguna ventaja administrativa por allí? ¿Es quien se sienta cuarto a presidir las sesiones cuando se levanta Martín Menem por alguna cuestión? No está Cecilia Moró y no está Petri, el que se va a sentar a presidir la sesión es este diputado de alguno de estos dos bloques que se están dirimiendo con 22 cada uno, cuál va a ser la tercera fuerza de la Cámara. Allí decíamos, si vemos en la placa, tenemos a La Libertad Avanza con 95 y a Unión por la Patria con 93, y para abajo lo que sigue en la conformación de la Cámara es esta disputa de los 22 a 22, que se juntaron
heterogéneamente convocando a diputados de sectores que uno no esperaba que pasaran aquí. 32 temporadas en la Cámara de Diputados. ¿A quién sino él le tenemos que hacer esta pregunta y tenés que ser concreto en la respuesta? ¿Qué se toma en cuenta? ¿Bloque o interbloque? Nada de pero sí, nosotros podemos excusarnos porque somos más jóvenes. ¿Vos? ¿Bloques o interbloques? Creo que tendrían que tomar bloques. O sea que está mal todo por esto. Antecedentes. Está mal no lo que hiciste vos, sino lo que se está interpretando. Lo que se estaba mostrando en diciembre para decir yo soy más... Esta exposición que se hizo en diciembre para vos, si se mira el reglamento fino, está mal hecha. Sí, queda abstracta, un reglamento digamos. que vos viste nacer, digamos, ¿no? No, tampoco. Sí, ¿cómo tanto. no? Se fue en 93. Ah, bueno, sí, esta parte, esta nueva reformulación del reglamento, no, tampoco Claro. me lleves a 1800, por favor. No, te llevo al 93. Claro, por eso, sí. La Sí. pre- Si es por bloque, le reforma correspondería a Unidos. Claro. Claro, exactamente. Porque Corresponde tiene a más Unidad que el porque PRO. aventaja el PRO, que es el del otro espacio de 22, el que más... Mirá si te llevan a un consejo asesor y tenés que definir eso. Estoy tirando ideas, ¿eh? Si alguien la quiere tomar. Me parece... Periodistas experimentados. Me parece que si... Viste que los productores, a veces los periodistas de cine terminan siendo productores de películas. Claro, exactamente, sí, Bueno, sí. por ahí vos A podés mí me ser parece que si la parte- zanahoria fuera más grande, más interesante... Tratá de ser menos explícito, por favor. No, Metáfora, siempre se estoy puede. haciendo una metáfora Sí. de la zanahoria como llamador Ah, para que el burro avance, ¿no? Me parece que habría más disputa. aclaramos esto. Realmente, si alguien cree que la vicepresidencia tercera tiene algún beneficio desde el punto de vista económico, edilicio, les aclaramos que no. No, es lo que decía. Sabemos que por ahí en otro ámbito legislativo de la Argentina, provincia, municipio, puede llegar a ver esto. No lo sabemos, suponemos. te puede dar 2 empleados más por tener una vicepresidencia, pero los diputados no caen en esa bajeza, bueno, para nada. Acá lo que se buscaba era un título, por eso no se está peleando. Claro, por eso digo, Porque por eso no se pelea. Lo que se buscaba era un título para el 4 de diciembre, que fue cuando se eligieron las autoridades, donde Claro. querían que los periodistas pusiéramos Provincias Unidas. Presentó su bloque y se Claro. quedó como la tercera fuerza. La tercera No fuerza. sé. Claro, entonces Y esto de los ser la dos tercera se Es fuerza. quedaron sin simbólico, es título. claro, es simbólico Le da la de lectura de decir la tercera políticamente, fuerza una de la relevancia Cámara. política. Claro, más Mire la política. parte esa de la Concreta. sesión que es divertida, porque con todo respeto, pero efectivamente se peleaban por el título y el presidente de la Cámara, Martín Menem, decía, pero se Si empataron, alguno de ¿qué los hago? integrantes de esos 2 espacios, de esos 44, tenga algún ego de decir yo quiero estar centrado en el estrado. Yo creo que no era presidencia de la individual. sesión. Era No, colectivo. digo, que alguien diga, sí, queremos estar ahí bueno, siendo la presentabas- cuarta opción de presidir la sesión, pero ni siquiera eso. No, era Provincias Unidas contra ex Juntos por el Cambio. Claro, exactamente. Que es más o 22, menos lo que quedó. 22. Sí. Que antes supieron ir juntos también, Claro. muchos de ellos. Muchos de ellos supieron. Pero No, ahora si miramos Cambiemos 2015, pero en esta Cámara Ay. creo que hoy tienen quórum y sacan todas las leyes, Cambiemos 2015. la versión de Cambiemos 2015, Sí, claro. Sí, sí. es verdad, porque hay mucho de la libertad. Hay mucha de la Libertad Avanza Pero que caminó una con pregunta, Cambiemos. ¿opinan que hay algún interés de la presidencia de la Cámara, del oficialismo, en que no se haya resuelto la cuestión? ¿Juegan más para Te un lado que para otro? Te puede jugar, y esto sí es más serio para los bloques, en alguna distribución donde bicameral o algún organismo de control donde la tercera fuerza de la Cámara sea la que tenga el lugar y la cuarta no. En Bien. eso te puede jugar a favor y ahí sí puede haber un interés político verdadero, genuino y que te dé una demostración de fuerza para estar en un lugar de poder. El bicameral son 8 lugares, habitualmente Claro. 6, 7 a veces, que tiene que definir el presidente de cada Cámara en función del reparto de fuerzas. Si Exactamente. quiere, el presidente de una Cámara dice no me importan los interbloques. Claro, Suele exactamente. ser generoso, no estoy Claro. hablando en términos personales, todos los presidentes de las cámaras de los últimos años suelen ser generosos respecto a estos acuerdos De la laxos que se voluntad de arman. que decir vamos juntos. Yo se revisaría esto igual, porque después se separan y te queda el reparto de la bicameral. Sí, bueno, sí. Es Bueno, lo que pasa con las comisiones. Claro, también. bueno, yo revisaría eso. Si vos separás, rompes un bloque o este interbloque desaparece, cualquier interbloque desaparece en 15, 20 días, listo, perdés el lugar. Me parece, digo. No sé. Pero viste que el reglamento dice, en algún lugar dice la fuerza más grande, la de mayor volumen. Pero Nunca proporcionalidad. dice la palabra interbloques. Por eso, nunca dice interbloques. Lo que alguna vez tendrán que sentarse y decir, bueno, vamos a ver todo lo que está en gris, vamos a definirlo como es en algún momento neutro, obviamente, no cuando alguien esté a la vuelta de la esquina que le convenga que sea de No determinada sé si manera. estamos lejos de eso hoy, porque tenemos, de hecho cuando pasó esto la tercera fuerza, estábamos en recinto y era muy divertido ver cómo tanto lo de la Libertad Avanza y lo de Unión por la Patria se preguntaban entre ellos, pero ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué pasa que no termina esto? Claro.
Porque bueno, estamos hablando de, creo que es el 70% de la Cámara, las dos fuerzas principales. Sí. No estamos en un momento de tanta fragmentación, cosa que en 2024 era la fragmentación, Claro, ¿no? digo, 25 bloques. Bueno, creo que teníamos. ¿te queda alguna placa? Queda la placa del desglose A de ver. lo que son estos 22 y 22 en lo que tiene que ver, lo que vos decís, esto con Génesis en Unidos en las provincias de... No, esto es Cambiemos. Provincias Provincias No, Unidas. está bien. No, esto es sí. Provincias Unidas, está bien. Lo que pasa es que te pasó lo que le pasa a Calcaño, que como son ex Cambiemos, te confundiste. No, porque no está la placa Mazota anterior, ahí. que es el grueso de este Lustó, bloque. Pichetto. Este bloque Lustó son... fue embajador. Claro, no, pero como no veía Córdoba y Santa Fe, que están en la placa anterior, ¿Qué que tienen provincias 6 y unidas? 4, claro, Córdoba y Santa Fe, que responden a los gobiernos de esas provincias, tienen 6 y 4, 10 de los 22. Chubut, Jujuy y la coalición cívica, que también tiene 2, suman para los 22. Y aquí sí, esta placa con Martín Lustó, Miguel Ángel Pichetto, Lourdes Arrieta, ex La Libertad Avanza por la provincia de Mendoza, y Capoxi del PRO de la provincia de Río Negro, son los 22 diputados que están diciendo queremos la vicepresidencia tercera por lo que es Provincias Unidas. Y lo que tiene que ver con el otro bloque, que lo denominabas vos, Mauri, como un ex Juntos por el Cambio o un ex Cambiemos, está en la siguiente placa y fundamentalmente encabezado por el PRO, que quedó con 12 diputados en el resultado de octubre. Al día siguiente del 27 de octubre, cuando miraban el PRO su resultado, decía tenemos 24 y llegó a diciembre con 12. Una sangría impresionante. ¿Y el radicalismo? Sí, bueno, también. el radicalismo te venían los voceros, la gente cercana al bloque te decía tenemos 12 con posibilidad de ser 14 y son 6. Poco menos, ¿no? Claro. Bueno, 6 y Banfi. Y en ese bloque decíamos 12 del PRO, 6 de la Unión Cívica Radical, 2 del que MIT. no se presentó a elecciones, digamos, aclaremos. Claro, no que son por seis eso, porque... por eso. Pero se presentaban aliados con otros espacios y decían vamos a mantener nuestra De identidad. esos 6, varios fueron elegidos por la Libertad Avanza. Con boleta violeta como Pamela Verasay. Exacto. Uno por la provincia de Santa Cruz y la que mencionábamos, Karina Banfi, de este radicalismo de la provincia de Buenos. Bueno, esto es la pelea. Creo que yo sacando el limpio, haciendo una síntesis de lo que dijo el experimentado Leo, creo que el tema de las bicamerales me pareció El más relevante. contundente, sí. El presidente de la Cámara puede dar un cupo a una bicameral, a uno de estos interbloques, según el que sea mayor. O sea que puede llegar a haber una disputa respecto a ver cómo se define, o si se define, ¿no? Del cordobesismo con el PRO, básicamente, o de Puyaro Mayar Llora contra el PRO, que va a terminar siendo la discusión de fondo. ¿Una sola sesión va a haber en diputados para vos? Creo que el 25 puede haber una sesión. 25. Dependiendo Sí. de lo que Fecha, pase. Después en del el sábado. carnaval. Sí. Después del carnaval. Hay que ver, porque No te también... chiques ahora. No, lo que digo es que, o sea, tenemos la fecha para una posible sesión el 11 de febrero, la semana que viene. Burri se lo dice a quien se cruce. A todos. Pero hay otros que lo ponen en duda también. Que Eso dicen, no. quizás, bueno, esto que decía Leo hace un rato, bueno, y si pasa para más adelante, ganar un poco de tiempo. Yo creo que hay que ver la convocatoria, hay que ver el quórum, y a partir de ahí vemos. Pero esas son las fechas que se están barajando, por lo menos. Gracias, señora Calcaño, señorita Calcaño, A vos, Mauri. por este reinicio de 2026 de este año en DTV. Gracias, señor Gracias. Fredes. Nosotros nos vamos, volvemos mañana acá a las 13 en la bancada. Hasta luego.